Así que con la reforma judicial se mantiene legal y vigente. Y para platicar del tema, saludo con mucho gusto a Gabriel Regis. Él es juez del 16º de distrito en materia administrativa aquí en la Ciudad de México. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola Blanca, buena tarde, muchas gracias. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Oye, cuéntame un poquito qué fue lo que vimos ayer, qué fue lo que pasó ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues fue un ejercicio muy interesante el que existió. Creo que todas las personas, si no todos los gobernados, creo que todos los que estamos inmersos en la actividad jurídica, todos los operadores, estuvimos al pendiente de qué era lo que iba a decidir nuestro máximo tribunal del país al respecto en esta acciones de inconstitucionalidad, porque eran otras que también estaban acumuladas. Vimos algunos posicionamientos bastante interesantes y bueno, a final de cuentas no se lograron los votos que establece el artículo 105, fracción segunda constitucional, y se tuvieron que desestimar las acciones de inconstitucionalidad. Pues, ¿qué era lo que estaban discutiendo ayer los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, lo que estaban discutiendo era parte de si se podría analizar la constitucionalidad de adiciones o reformas a la Constitución. Entonces, eso fue ahí donde muchos estaban precisamente las líneas argumentativas de algunos ministros decían que sí se podía hacer ese análisis como máximo tribunal del país, y otros se decantaron porque no podía existir este control de constitucionalidad sobre la propia Constitución. Más o menos a Claro, grandes rasgos fue claro. lo que se estableció. Pues ahora quiero que me platique de todos los beneficios que va a traer esta reforma a la Constitución, que hoy es legal y vigente en materia del Poder Judicial. Bueno, beneficios, Ujú. pues en el sentido de que va a permitir que la justicia se acerque, como ya existía desde antes, pero ahora que nuestro trabajo sea más visible hacia la sociedad, Ujú. que pueda haber un poco más de interacción entre los juzgadores, porque pues al establecerse un nuevo método de selección de jueces, que entramos a un procedimiento electoral, pues tenemos que, los que queramos seguir en el cargo, ya sea en 2025 o 2027, tenemos que entrar a un proceso electoral. Y ya lo he dicho en otros foros, ¿qué es lo que puedes ofrecer a la sociedad? Pues el trabajo tal como lo venías haciendo en este momento, con la misma intensidad, con la misma preparación, con la misma dedicación, mostrar que estamos preparados para seguir ejerciendo el cargo de manera digna y profesional. Claro. Juez, estas reformas que hoy ya pues son constitucionales, también permitirán tener un poder judicial más transparente, alejado de la corrupción y de todos estos vicios que pues ustedes han documentado tiene en estos momentos el Poder Judicial. Yo creo que en cuanto a transparencia, la transparencia estaba desde antes, solo que a veces depende, son diversos enfoques los que pueden existir. Normalmente quien acude a hacer uso del servicio público de impartición de justicia, si recibe una buena sentencia va a tener una buena opinión de nosotros, pero si quien no hace uso de ese servicio público, normalmente pues se queda como con la idea de lo que ven las noticias. Dejaron libre a tal persona o cualquier otra situación, pero no se da cuenta que hay diversos actores que intervienen en la impartición de justicia, desde si, por ejemplo, en materia penal, los agentes del Ministerio Público, las fiscalías, o sea, y ellos no forman parte del Poder Judicial Federal. Normalmente, Claro. cuando ya llega el caso ante un juez federal o un magistrado, es porque ya va a revisar un procedimiento terminado y ver si lo que hicieron las autoridades es correcto o no. Claro. Juez, también quiero preguntarle, por ejemplo, usted nos decía hace unos momentos que pues estas reformas a la Constitución que hoy, como decía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, son legales y constitucionales, son para acercar pues una mejor impartición de justicia a todas las personas, incluso pues aquellas personas que menos tienen o a los grupos vulnerables. Bueno,
El Ujú, acceso al juicio de amparo, a todos los medios de control constitucional, pues no estaba restringido para ningún sector en particular. ujú. Incluso hay sentencias muy relevantes donde se ha protegido los derechos humanos de los migrantes, Ujú, por ejemplo, en pandemia, que nosotros vimos toda la situación por la que se atravesaba, que a lo mejor no estábamos preparados, ni tanto el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, tuvimos que afrontar a una situación de esa naturaleza, ese claro. fenómeno mundial, y nosotros colaborar y decir, no, bueno, ¿sabes qué? Pues prestarle el servicio público de salud. Entonces, el servicio público de impartición de justicia sí ha estado al alcance Ujú, de todos los gobernados que quieran venir y que sufran la afectación a un derecho humano. Lo que pienso que va a cambiar a claro, través ahora, con motivo de la reforma judicial, es que va a haber más cercanía. exacto. Nosotros como jueces constitucionales federales, crecimos bajo la idea de que solo podíamos hablar a través de nuestras resoluciones Ujú, y sentencias. Entonces, de pronto poníamos como una barrera quizá de no tener esa cercanía para no dar lugar a que hablar que hubiera corrupción o que hubiera cosas de ese tipo. Ahora, con el nuevo paradigma constitucional de selección de juzgadores, donde el poder reformador de la Constitución consideró que debe democratizarse también el poder judicial, nosotros vamos a tener que buscar ese acercamiento para claro. decirles, miren, este es el trabajo que nosotros Ujú, hacemos, esta es nuestra preparación y nuestro trabajo es público. Ahí está, por ejemplo, el apéndice al semanario judicial de la Federación, los criterios interesantes que ujú, salen, matrimonios del mismo sexo, adopción por parejas también del mismo sexo, o sea, infinidad ujú. de asuntos, protección, derecho a la salud, o sea, sí, la impartición de justicia sí ha estado al servicio de todos los sectores Ujú, sociales. claro. Por último, juez, quiero preguntarle, después de lo que vimos ayer en esta pues, sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿ya no existe otro recurso que pudiese pues, frenar esta reforma a la Constitución en materia pues, del Poder Judicial? Pues mire, son terrenos que no son propiamente de mi competencia y Ujú, de lo que no puedo hablar porque incluso hay algunos juicios de amparo que yo tengo y por ujú, tanto me encuentro impedido para ujú, abundar un poco al respecto, pero en sede nacional, ujú, ese era uno de los máximos medios de control constitucional a través de los cuales se podría haber, pues, revisado si era constitucional una reforma o adición a la Constitución, pero precisamente volvemos a lo mismo. ujú, Los criterios que tenía la Corte, y no puedo ujú. abundar más al respecto porque eso ya lo hicieron los señores ministros el día de El día ayer, de ayer, claro. no permitía de alguna forma poder revisar la propia Constitución, Ujú, ¿no? Ya hay todo lo de las cláusulas pétreas y cosas por el estilo, bueno, son cosas que en su caso podrían haber sido analizadas ayer ujú, por el máximo tribunal de justicia del país, pero pues al no haberse logrado la votación se ujú. tuvo que desestimar esas acciones de inconstitucionalidad y pues ya creo que hay Ujú, otras controversias y demás, pero pues como que ya se vea vislumbrando cuál va a ser el claro, criterio de que se va a ir sosteniendo, ¿no? pues ahí lo Y tenemos. en sede nacional, no Ujú, sé si en sede internacional ujú, todavía pueda existir algún otro claro. pronunciamiento, Pues pero ahí lo tenemos. Lo importante ahora es que la reforma a la Constitución en materia del Poder Judicial sigue vigente y legal. Muchísimas gracias, juez, por estar esta tarde con no, nosotros. nada que agradecer, Blanca, estamos a tus órdenes y gracias por el espacio también. Gracias, esta es su casa. Bueno, pues ahí todos los beneficios que trae consigo, por supuesto, estas reformas a la Constitución en materia del Poder Judicial de la Federación.